Gracias por continuar con nosotros a esta hora. Vamos con las informaciones. En las últimas horas ha trascendido que la sociedad civil no descartaría un recurso de inconstitucionalidad sobre el caso de las reformas al presupuesto general de la República aprobado recientemente en el Congreso Nacional. La sociedad civil del país a través de la ASJ busca frenar las reformas que realizó el Congreso Nacional a la Ley Orgánica del Presupuesto. En las próximas horas interpondrán un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra estas reformas, así como otras acciones. Vamos a presentar, se está trabajando en un recurso de inconstitucionalidad porque creemos que la reforma de este decreto en el Congreso Nacional a la Ley de Presupuesto limita las atribuciones del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene rango constitucional y no puede ser que le estén diciendo no puede investigar nada mientras no haya el Tribunal de Cuentas no se pronuncie. En ese sentido están trabajando en eso, al tenerlo listo se presentará, pero también tenemos conocimiento y vamos a apoyar un grupo de jóvenes y líderes de todo el país. Hoy hemos estado aquí hablando con personas que vinieron de distintas partes del país para presentar una iniciativa ciudadana, o sea, ir al Congreso Nacional con una iniciativa ciudadana para que el Congreso pueda legislar y que pueda derogar esta acción. Para la sociedad civil, esta reforma limita la acción penal del Ministerio Público porque hay que evacuar primero el procedimiento administrativo del Tribunal Superior de Cuentas. Para dar más explicaciones de los alcances de la reforma, el Congreso Nacional nombró una comisión especial. Para que vayan a los diferentes lugares, operadores de justicia, cámaras de comercio, cuerpo diplomático, a explicar la realidad del alcance de la reforma a la ley de presupuesto. Yo diría que anularlo o derogarlo no, pero tal vez reformarlo sí. Todo depende de las pláticas que haga esta comisión con los diferentes sectores. Yo no sé qué hay de malo en que se investigue a todos los diputados del 2006 al 2018. Ese es el espíritu, darle mayor transparencia al proyecto de ley para que todo lo que utilizamos, fondos departamentales, subsidios, se han sido liquidados en legal y en una debida forma. Así reacciona la Embajada de Estados Unidos en el país referente a este tema. Esta ley obstaculiza la capacidad del Ministerio Público para procesar casos de la impunidad. Apoyamos la Maxi, así como otras organizaciones comprometidas en el enjuiciamiento y la eliminación de la corrupción y la impunidad en Honduras. Las reformas aprobadas provocan que la persona bajo investigación simplemente solicite al Ministerio Público que suspenda la acción investigativa mientras no sea determinada la responsabilidad penal por el Tribunal Superior de Cuentas, según la sociedad civil. Ramón Matute, Telenoticias. Hablemos de diálogo. Mediadores internacionales para el diálogo nacional que promueve el presidente Juan Orlando Hernández son los que propone la Plataforma Ciudadana por Honduras. Esto con el objetivo de llegar a consensos y acuerdos en el país. La Plataforma Ciudadana, que está compuesta por 200 representantes de organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, iglesias, entre otros, proponen para el gran diálogo el que hayan acuerdos y reconciliación entre sus participantes al desarrollar la agenda temática sugerida. Hoy hemos lanzado una propuesta de temas que son fundamentales en el ámbito político, económico y social, pero también hemos definido un perfil del potencial facilitador del diálogo y hemos propuesto algunos nombres. Los mediadores internacionales propuestos son Eduardo Stein Barrillas, vicepresidente de Guatemala, Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente de México, Felipe González Márquez, presidente de España, Marco Vinicio Cerezo Arévalo, presidente de Guatemala, y Martín Erasto Torrijos Espino, presidente de Panamá. Necesitamos unirnos como hondureños, que el amor a la patria sea el que nos dirija en este proceso de conversación. Y el mediador y el facilitador internacional consideramos como plataforma que eso nos dará una mayor transparencia, una mayor seguridad ante los hondureños. Esta plataforma se constituyó recientemente como un mecanismo de diálogo para la consecución de los grandes acuerdos para el desarrollo del país. Sí, nosotros creemos que el diálogo se podría desarrollar con toda la sociedad, con todos los hondureños, pero como hay grupos y hay sectores que están pidiendo que se haga, entonces hemos buscado un grupo de personas que puedan participar y que puedan generar
una mejor satisfacción para el diálogo. Por su parte, el gobierno de Honduras se encuentra a la espera de una respuesta positiva de la Organización de las Naciones Unidas de facilitar un mediador técnico para participar en el diálogo nacional. Ana Gabriela Rivera, Telenoticias. 7 de la mañana con 3 minutos, no hay tiempo para más, es momento de hacer nuestro enlace respectivo con Renato Álvarez, un interesante frente a frente. Renato, gusto en saludarle, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, todos estamos sorprendidos, ¿verdad? Sí. Con esa publicación del Nuevo Herald. Así es. Bien sorprendidos, créame que bien sorprendidos. Y cuando digo bien sorprendidos, me estoy refiriendo a la sorpresa que causa una información así. No quiere decir que estamos ya diciendo que es afirmativo lo que denuncia el Nuevo Herald, sino la sorpresa que causa el contenido de la noticia. Ahora yo creo que el comisionado tiene que reaccionar, ¿verdad? Totalmente, hemos hecho las gestiones, inclusive de horas muy tempranas, bueno, esta madrugada, Renato, inclusive con el propio pastor Solórzano. Él lo llamó y ha sido imposible, yo lo llamé de forma personal y ha sido imposible la comunicación. Sin embargo, el pastor Solórzano nos ha manifestado que en estos casos por lo general asumen a contestar los miembros de la comisión, quienes, Renato, se están reuniendo de forma urgente el día de hoy y lo ha dicho esta mañana aquí en exclusiva el pastor Alberto Solórzano, miembro de la Comisión de Depuración de la Policía, que si es necesario, si se llegase a comprobar todos estos extremos, podría ser hasta suspendido el comisionado José David Aguilar Morán. Y déjeme decirle, es un informe, no sé si usted tuvo ya acceso a él. Yo, cuando escuché que ustedes lo estaban leyendo, me metí al Nuevo Herald, pero es tan largo eso que no terminé de leerlo. Es larguísimo, larguísimo, eso le iba a decir, es larguísimo. Y menciona a otros altos oficiales de la policía. Es largo, sí, es realmente largo. Bueno. Tienen derecho ellos a la defensa, ¿verdad? Y ellos... No, así es. Y tampoco nosotros podemos afirmar que es como lo dice el Nuevo Herald. Correcto. Es una versión del Nuevo Herald. Uno asume que los medios como el Herald contrastan la noticia para verificarla. Ahora, y le voy a decir algo. El Nuevo Herald lo que hace es publicar lo que dice la AP. Porque este es un artículo es exclusivo de la AP. De esta agencia noticiosa, sí. Es de la AP, de la Association Press. Sí. Eso lo hace. Y se responsabiliza a Christopher Sherman, Marta Mendoza y Garance Burke. Son los 3 periodistas que entiendo redactaron esta nota para AP. Fue una investigación, esto es una investigación. De un informe, bueno, y de hecho lo han llamado como informe secreto. ¿Verdad? ¿Y si es la DEA la que les pasa esa información? Bien delicado, no sé. Sí, no, correcto. Bien delicado. No, nosotros partimos de una premisa. Aquí nomás, desde que lo escuché a usted, lo que hacemos es simplemente transmitir una noticia porque es de interés público. Así es. Esa noticia es de interés público. Así es, así es. Pero cuando la transmitimos y empezamos a consultar, no se interprete que nosotros estamos afirmando que este comisionado que ahora dirige la policía es colaborador de los narcos. Nosotros simplemente transmitimos esa publicación del Nuevo Herald, que es un cable de una agencia de prensa internacional de los Estados Unidos. Así es. Y Renato, también partir de que esta mañana el propio pastor Alberto Solórzano nos ha revelado de que ellos desde ayer se habían dado cuenta de esta nota periodística. Sí, lo escuché. Desde ayer. También le consulté si él se daba cuenta sobre esta misma versión en un elemento noticioso de que esta agencia había enviado notificación de que se estaba haciendo esta investigación. Dice acá, no se dijo qué es exactamente, pero sí se pidió la versión de ellos. Y él me dijo de que no sabía de esa parte. Aquí citan que fue el Ministerio de Seguridad a quienes le solicitaron información sobre lo que iban a publicar.
Ya producción me busca la declaración de el comisionado José David Aguilar, que al siguiente día de tomar posesión de su cargo, vino a frente y con contundencia manifestó: yo nunca he llevado dinero manchado de sangre a mi casa. Esa expresión la emitió aquí en frente a frente. Yo nunca he llevado dinero manchado de sangre a mi casa. Y fue lo primero que me recordé hoy cuando lo escuché a usted leyendo esa noticia. Yo espero que pronto, si no es ahora, el comisionado José David Aguilar responda a esa versión noticiosa del Nuevo Herald o de la agencia internacional AP. Léame los primeros parrafitos de esa noticia para recordarle al público que no sabe de qué estamos hablando, Juan Carlos. Dice: informe secreto, jefe de la policía hondureña ayudó a narco. Dice el Nuevo Herald. Ciudad de México, cuando José David Aguilar Morán asumió la semana pasada como nuevo jefe de la Policía Nacional de Honduras, prometió continuar la depuración de su corporación, manchada en distintos momentos por casos de corrupción y complicidades con los carteles de las drogas. Sin embargo, un informe confidencial del gobierno obtenido por AP dice que el propio Aguilar ayudó en el 2013 al líder de un cartel de las drogas a concretar la entrega de un importante cargamento de cocaína. El cargamento de 780 kilos, es decir, unas 1.700 libras de cocaína, estaba escondido en un camión cisterna que, según el informe, era escoltado por agentes corruptos hasta la casa de Wilter Blanco, un narcotraficante que recientemente fue condenado en la Florida a 20 años de prisión. Entonces, esa nota indica que es un informe confidencial del gobierno. Eso dicen, del gobierno. Ahora, ¿del gobierno de quién? No, es un informe confidencial del gobierno de Honduras, sí. Pero sí. Aquí dice del gobierno. Sí, dice el gobierno, pero se asume que es de Honduras. Ajá. Y que el comisionado José David Aguilar ayudó a Wilter Blanco a que le llegara esa droga. Sí. Utilizando policías. Básicamente lo que dice el informe, ¿verdad? Eso es lo que dice. No menciona más nombres. Aguilar era en aquel momento el jefe de inteligencia de la Policía Nacional e intervino luego de que uno de los agentes que custodiaba el cargamento fue detenido por un policía de rango menor, señala el informe. El agente detenido y esposado llamó a Aguilar, quien dio la orden de liberar al agente y el camión de acuerdo con el informe. El valor de la cocaína en las calles de Estados Unidos habría sido de más de 20 millones de dólares. Voy a recordar, Juan, y teleaudiencia, lo que nos dijo hace unos 10, 12 días el comisionado José David Aguilar, 10 días exactamente hoy. Lo que nos dijo hace 10 días el comisionado José David Aguilar aquí en Frente a Frente. No, yo no he necesitado, vivo con mi salario, con lo que yo gano, con lo que yo percibo. Yo no puedo llevarle a mi casa un dinero de sangre, ¿verdad? Entonces, tuve esa formación desde mi hogar y la sigo. Y siempre me encomiendo, en primer lugar, a Dios. Ante Dios, yo nunca he sido tentado, nunca han llegado a ningún lugar donde yo he estado, ni a hacerme siquiera un ofrecimiento. Y eso lo he seguido, doy puertas abiertas. Lo primero es decir no, ¿verdad? Y si lo podemos judicializar, lo vamos a judicializar a cualquiera que me haga una proposición deshonesta. Y tengo cómo judicializarlo, se va a hacer a través de la ley. Pero le vuelvo a repetir, yo siempre he querido mi policía es algo que me abrió las puertas para hacer lo que soy ahora. Yo me debo a la Policía Nacional. Todos los que estamos acá los debemos a la Policía Nacional. Bueno, vamos a repetir de nuevo. Contundente, ¿verdad? Sí. Muy contundente. Es que yo le pregunté, ¿cómo reaccionaría usted si le van a ofrecer una buena tajada de dólares para que usted permita y tolere un ilícito? Y respondió de esa manera: yo judicializaría, dice, a alguien que intentara sobornarme. Lo acusaría para que se realice un proceso judicial contra cualquier persona que intente sobornarme. Y ahí mismo dijo: yo jamás he llevado dinero manchado con sangre a mi hogar, porque en la casa me inculcaron valores y porque no traicionaría a la policía. Escuchemos de nuevo al director general de la policía,
el comisionado José David Aguilar, cuestionado hoy por una agencia internacional de prensa. No, yo no he necesitado, vivo con mi salario, con lo que yo gano, con lo que yo percibo. Yo no puedo llevarle a mi casa un dinero de sangre, ¿verdad? Entonces tuve esa formación desde mi hogar y la sigo. Y siempre me encomiendo en primer lugar a Dios. Ante Dios, yo nunca he sido tentado, nunca han llegado a ningún lugar donde yo he estado, ni a hacerme siquiera un ofrecimiento. Y eso lo he seguido, doy puertas abiertas. Lo primero es decir no. Y si lo podemos judicializar, lo vamos a judicializar. A cualquiera que me haga una proposición deshonesta. Y tengo cómo judicializarlo, se va a hacer a través de la ley. Pero le vuelvo a repetir, yo siempre he querido mi policía es algo que me abrió las puertas para hacer lo que soy ahora. Yo me debo a la Policía Nacional. Todos los que estamos acá los debemos a la Policía Nacional. Renato, yo creo que también aquí hay que valorar lo que ha hecho la Comisión de Depuración de la Policía, porque al final y al cabo son estas personas que recomiendan quiénes son las autoridades que podrían tener esos cargos importantes dentro de la policía. Y ellos han hecho un trabajo muy bueno dentro de la policía, arriesgado, difícil, y que ellos por ende, pues, ellos asumen la responsabilidad. Por lo menos eso es lo que yo sentí esta mañana en el pastor Solórzano. Yo interpreté, por lo que le escuché al pastor Solórzano, que hoy defendió al comisionado. Sí. Hoy defendió al comisionado y dijo que hay intereses. Sí, lo dijo, ¿cierto? Y asumí que dijo intereses internos y externos por desprestigiar y desestabilizar a la policía. Este esfuerzo tiene enemigos aquí y en el exterior, dijo. Sí. Por varias naturalezas. Fuera del país hay personas interesadas en perjudicar este proceso. Yo eso fue lo que entendí, que el pastor Solórzano, interventor de la policía, defendió la honradez de José David Aguilar, director general de la policía. Mire, a propósito, después de escuchar esa frase del comisionado José David Aguilar, Alan McDonald hizo un dibujo de la expresión "yo no he llevado dinero con sangre nunca a mi casa". Y valorar, ¿verdad, Álvarez?, el derecho que tienen ellos y otros oficiales mencionados en este informe a la defensa. No, claro. El derecho a la defensa. Claro, y aquí solo cumplimos con la misión de informar. Sí, correcto. Que estemos informando de esto no quiere decir que nos estemos sumando al contenido de la noticia, porque solo nos sumaríamos a esa noticia si nosotros mismos hubiésemos investigado, contrastado y determinado que en efecto así es. Pero tampoco vamos a desmentir a la agencia de prensa, ¿eh? Sí, no estamos tampoco desmintiendo a la agencia de prensa. Sí, no se puede. Ellos saben las herramientas que han utilizado para la investigación. Sí, correcto. Y nosotros tenemos la obligación de hacernos eco de una noticia de interés público, porque se trata del director general de la Policía de Honduras. Y no solamente, que fue nombrado hace poco. Y mire el interés, no es solamente el interés internacional, el interés nacional. Claro, así Entonces, es. de interés nacional, en un momento delicado. Estamos hablando de ¿qué? 10 días, dijeron, Sí. 10, 11 días que fue juramentado él. Y nos hacemos eco de lo que el director general de la policía nos ha dicho a nosotros. Así es. No llevo sangre a mi casa. Dice. Lo escuchamos la última vez. Porque después viene un frente a frente muy informativo, que yo los invito a todos ustedes. Escuchemos por última vez, por lo menos esta mañana, al director general de la policía, que todavía no reacciona ante esta versión noticiosa de una agencia de prensa cuyo despacho ya es publicado por medios como el Herald, del que nosotros lo hemos extraído, y que dice que José David Aguilar ayudó a un narco, a Wilter Blanco, con un cargamento de droga. Esto es lo que dice nuestro director de la policía.
No, yo no he necesitado, vivo con mi salario, con lo que yo gano, con lo que yo percibo. Yo no puedo llevarle a mi casa un dinero de sangre, ¿verdad? Entonces, tuve esa formación desde mi hogar y la sigo. Y siempre me encomiendo, en primer lugar, a Dios. Ante Dios, yo nunca he sido tentado, nunca han llegado a ningún lugar donde yo he estado, ni a hacerme siquiera un ofrecimiento. Y eso lo he seguido, doy puertas abiertas. Lo primero es decir no. Y si lo podemos judicializar, lo vamos a judicializar. A cualquiera que me haga una proposición deshonesta. Y tengo cómo judicializarlo, se va a hacer a través de la ley. Pero le vuelvo a repetir, yo siempre he querido mi policía es algo que me abrió las puertas para hacer lo que soy ahora. Yo me debo a la Policía Nacional. Todos los que estamos acá los debemos a la Policía Nacional. Bueno, así están las cosas, Juan. Sí. Vamos a estar pendientes de la reacción ya institucional de los policías, aunque ya hemos tenido la reacción del pastor Alberto Solórzano, que es interventor de la policía. Hay una reunión de urgencia, Renato. Sí. Hay una reunión de urgencia. No es para menos. No es para menos porque después de las publicaciones como esta en periódicos norteamericanos, y este es el gran periódico del sur de la Florida. Del sur de la Florida. Este es el gran periódico del sur de la Florida. Uno se queda preguntando si esta información, y la AP entiendo que es una agencia estadounidense. Sí. Uno se queda preguntando, y no será, mira la pregunta que te hice yo, ¿no será la DEA que les pase esta información? Por eso hay que reunirse de urgencia y hablar con el hombre y preguntarle. Mejor díganos la verdad en este momento. Y Renato, para defenderlo. La versión, o para destituirlo. La versión primera que salió fue en inglés, que en este caso fue el Miami Herald, que la publicó primero, según entiendo. Y después ya salió en el Nuevo Herald, que es el periódico ya del habla hispana. Esto como elemento adicional. Bueno, muchas gracias, Juan. ¿No hay otra novedad? Pues no. Bien, yo creo que ese mayoreo... Eso le iba a decir. No lo abren porque mañana es la toma de posesión y por seguridad le dijeron. Así es. Pero no es por otra cosa. Sí, no, es por eso. Es por eso, pues, claro. Por eso que lo hubieran trasladado, creo, a otra parte, ¿verdad? Bueno, pero es que los otros mayoreos están trabajando. Sí. Pero acuérdese que él es el emblemático, ¿verdad? El mayoreo. Sí, pero no se puede porque la toma de posesión va a ser ahí. Sí, y desde hoy están los cordones de seguridad ahí. Totalmente. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Gusto de saludarles. Muy bien. Antes de presentarle al público hondureño a mi invitado, Cristian Nájera nos va a trasladar la pregunta. Es el tema de las últimas 48 horas. Esa reforma que la critica Estados Unidos, que la critica Canadá, que la critica buena parte de la sociedad civil hondureña, o por no decir toda la sociedad civil hondureña. Porque dicen fomenta la corrupción. Miren que la señora Fulton, encargada de negocios, llegó con un papelito ayer a la instalación de la primera legislatura. Porque como no habla muy bien el español, llegó con el papelito de lo que iba a decir. ¿Y qué contenía el papelito? Producción, ahí lo tenemos en la escaleta de TN5 de anoche. Que rectifique el Congreso. Minutos antes, no, después Canadá. Canadá, es que la política exterior canadiense es así como sobria. Ellos no son muy beligerantes en su política exterior. Ese es un país tranquilo y así es su política exterior. Hacen las cosas con toda tranquilidad. Ha puesto dinero para que la Maxi se mantenga en Honduras. Canadá ha puesto millones de dólares y el embajador concurrente ha venido a Honduras para que de ahí se compre logística y se paguen salarios a todos los personeros de la Maxi. Canadá es un país que nos ayuda. Canadá es un país que nos ayuda. Y también se sumó al cuestionamiento de esa reforma en el Congreso. Miren lo que dijo la señora Fulton, encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos ayer.
Ya la van a escuchar, ya la van a escuchar. Creemos que esta ley aprobada la semana pasada facilita la impunidad de ciertas personas dentro del gobierno, incluidos los miembros del Congreso Nacional de Honduras. La ley es un paso atrás en la lucha contra la corrupción. Esta ley obstaculiza la capacidad del Ministerio Público para procesar casos y combatir la impunidad. Apoyamos la Maxi, así como otras organizaciones comprometidas en el enjuiciamiento y la eliminación de la corrupción y la impunidad en Honduras. ¿Ya se ha reunido con representantes del Congreso Nacional? Eso es todo yo tengo ahorita. Muchas gracias. A eso fue. Hablar específicamente de eso. Y el textito lo llevó redactado. Y es que Estados Unidos ha puesto dinero también para mantener la Maxi en Honduras. Y otros países de Europa. En América, Estados Unidos, Canadá, en Europa hay algunos países que han venido a entregar dinero para que se mantenga la Maxi y le ayude a Honduras a combatir la corrupción. Si ya no mira eso, la clase política hondureña, están arrastrando al país a que se debilite más. Tienen la obligación de rectificar. ¿Cuál es la pregunta que tenemos hoy, don Cristian Nájera? Renato, siempre sobre este tema, la pregunta es la siguiente. ¿Qué sabe el CNA, Consejo Nacional Anticorrupción, de los fondos públicos que manejan los diputados en el Congreso Nacional? Obviamente tiene que ver con el tema. Sí. Y bueno, respondiendo a la pregunta, usted lo puede hacer a través de cuentas de redes sociales. Twitter y Facebook, ya las conoce, @frente a frente HN, o si no, mensajitos al 4538. Su comentario sobre eso, para responder esta pregunta, ¿qué sabe el CNA de los fondos públicos que manejan los diputados en el Congreso Nacional? El invitado de Renato Álvarez en el foro de hoy. Renato. Aquí se los presento. El abogado Odir Fernández es el jefe de la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos del Consejo Nacional Anticorrupción. Abogado, bienvenido. Renato, buenos días. Es un placer tenerlo aquí en Frente a Frente. Muchas gracias, el placer es mío poder compartir con usted, con el pueblo hondureño, este análisis sobre la última reforma que se ha aprobado en el Congreso Nacional. ¿Qué valoración tienen ustedes de esa reforma, abogado, como CNA? Bueno, nosotros hemos ya realizado un estudio muy exhaustivo sobre esta reforma. Vamos a desarrollar, si gusta, unas ideas como usted quiere, amplias sobre todo este proceso, de manera que el pueblo hondureño pueda entender. Porque el pueblo hondureño solo entiende lo que le dicen, pero no el trasfondo en realidad de lo que realmente se aprobó. Nosotros desde el CNA en los últimos años hemos aprendido a leer entre líneas los decretos que se aprueban en el Congreso Nacional por la serie de irregularidades que en algunos momentos se dan y por los mecanismos que se utilizan al momento de la aprobación. Este decreto fue aprobado el 18 de enero del año 2018 a las 5:11 de la tarde fue el proceso de discusión y aprobación. La agenda principal de ese día era la aprobación de los últimos 20 artículos del Código Penal y estaba sobre todo el tema de la Junta Directiva del Congreso Nacional. Todos hablábamos de quiénes quedaban en el Congreso Nacional dentro de la Junta Directiva. Sin embargo, se aprobó un artículo de una ley del presupuesto, reformar la ley del presupuesto, y que todo el mundo no puso la mayor atención. Pero nos llama más poderosamente la atención que el día 19 de enero sale publicado en la Gaceta. O sea, ni 24 horas después se publicó en la Gaceta. Nos hace pensar entonces, ya estaba listo para publicarse. Era el cierre de la legislatura del Congreso Nacional anterior, pero nadie dijo absolutamente nada. Entonces ahí nosotros caemos a la pregunta, ¿por qué una disposición eminentemente procedimental del Tribunal Superior de Cuentas fue trasladada en una reforma a la ley orgánica del presupuesto? Porque todo lo que se habla en esa reforma es un procedimiento que debe seguir el Tribunal Superior de Cuentas. Entonces, analizando y comprendiendo, caímos de que, como el artículo 218 de la Constitución de la República establece
que este tipo de normativas no requiere de la sanción ni del veto del presidente. Si se hacía a través, reformando la ley del Tribunal Superior de Cuentas, lo que generaba era de que tuviese que pasar por una sanción. Ellos cerraban legislatura, tenían que generar consensos porque la cantidad de diputados para poder aprobar la ley del Tribunal Superior de Cuentas es diferente, el mecanismo, los consensos y todo eso. Entonces se fue en la ley orgánica del presupuesto, que no requiere ningún tipo de aprobación, sanción por parte del presidente o un veto de la República. Entonces, desde ahí nosotros comenzamos a ver toda la magnificación, la elaboración y la construcción del contenido de este artículo que realmente nos viene generando preocupación. Hemos hecho un análisis, efectivamente concuerdo que hay muchas facultades que ya son del Tribunal Superior de Cuentas, pero también nos formulamos la pregunta, ¿y por qué razón se incorporaron disposiciones que ya están? ¿Por qué razón no se exige mejor al Tribunal Superior de Cuentas el cumplimiento de lo que la ley ya establece? Pero se agregaron disposiciones, de hecho nos llama la atención de que ellos ordenan, el Congreso Nacional ordena, lógicamente a través de la ley, al Tribunal Superior de Cuentas, ¿para qué? Para que realice auditorías e investigaciones, dice el decreto, de los fondos gestionados, recibidos, administrados y ejecutados. Mire la primera palabra que dice esto, por servidores públicos, y después agrega diputados. La ley del Tribunal Superior de Cuentas en su artículo 2 ya establece quiénes son servidores públicos. Y el servidor público es toda aquella persona que a través de un contrato, a través de un nombramiento, que tenga una correlación y administre fondos. Y cualquier jerarquía, dice. O sea, involucra a todas las personas. Yo escuchaba ayer a unos invitados que usted tenía, es que solo es para diputados. No es cierto, no solo es para diputados. Esto conlleva a una gran cantidad de personas que pertenecen en la función pública, porque ya en materia de transparencia, el tema de funcionario, servidor público es muy amplio. No solo se especifica a las personas que tienen un nombramiento en específico. Pero más nos llama la atención que ya se determinan tiempos. 2006, 2010, 2010, 2014, 2014, 2018. Escuchaba detenidamente declaraciones que decían, a nosotros como diputados nos preocupa que seleccionen a quién se va a investigar. Entonces me hace pensar de que se está generando normativas para blindarse los mismos diputados del Congreso Nacional. De la pregunta que se formula el día de hoy, dice, ¿qué sabe el CNA sobre el manejo de los fondos? Mire, el CNA ya ha trasladado 5 denuncias hasta la fecha al Ministerio Público en temas de organizaciones no gubernamentales. Los perjuicios sobrepasan los 70 millones de lempiras. De lempiras. Ya. En perjuicios, exacto. Lo que ustedes han pasado lo que el CNA ha podido investigar. Son 5 investigaciones, las últimas se trasladaron en el mes de noviembre del año pasado y siguen investigándose. Continuando con esto, dan una definición, ayer se decía, pero es que solo son los fondos departamentales. No es cierto, no solo son los fondos departamentales. Es el fondo social, el fondo de desarrollo departamental, los subsidios y los fondos destinados para la ejecución de proyectos comunitarios. Y al final, agrego una colita, quedan comprendidos además los gastos de inversión social y lo relacionado al fortalecimiento de la gobernabilidad y democracia. Yo entendí muy bien las palabras del vocero de la Maxi al decir ayer, hay un caso del migrante hondureño que se puede trasladar. Mire, el problema es que a los abogados hay que decirle las cosas como son e interpretarlas como son, porque cada quien las va a interpretar a su conveniencia. Y en este caso, cuando dice gastos de inversión social, el tema de los viajes del migrante hondureño es tema de inversión social. ¿Para qué? Para el fortalecimiento de la gobernabilidad. Aquí ingresa una gran cantidad de fondos. El CNA ha trasladado una serie de investigaciones, la Maxi ha conseguido a través del Ministerio Público algunas sentencias emblemáticas, pero todo esto puede retrotraerse. Si bien es cierto, el exdirector del Seguro Social ya tiene una condena, pero eso está en casación. Y alguna determinación puede considerarse, algún argumento puede los abogados de él interpretar de manera que esto tenga que retrotraerse. Recordemos que la ley penal sí admite el principio de la retroactividad cuando le favorezca al reo. Entonces esto puede convertirse en un boomerang
Y sepan, no solo son fondos departamentales, no solo regula a diputados del Congreso Nacional, pero me preocupa más que los diputados del Congreso Nacional se blinden creando normas para poder protegerse y evitar los procesos penales. Sigo mencionando de que el Tribunal Superior de Cuentas dice aquí que en un periodo de 3 años va a hacer el Tribunal Superior de Cuentas las investigaciones. Entiendo, en 3 años. Ayer se decía, no, lo que pasa es que puede ser en 30 días, 45 días y la investigación se pasa. Yo he revisado las estadísticas del Tribunal Superior de Cuentas y esto es lo más reciente que ellos tienen y fue un memorándum que el Tribunal Superior de Cuentas trasladó en fecha 2 de marzo del 2017 a la Maxi para el tema del observatorio. El número de informes entre el año 2011 y el año 2016 de parte del Tribunal Superior de Cuentas en temas de enriquecimiento ilícito son 51 que investigó en 6 años. 51 casos de enriquecimiento ilícito. De esos 51, 29 fueron remitidos al Ministerio Público en 6 años. Quiere decir que anda por 4 o 5 la media anual. Renato, ¿cuántas organizaciones no gubernamentales hay en el país registradas que administran fondos públicos? Hoy por hoy en el registro de la URSSAF son más de 14,000. ¿Qué capacidad va a tener el Tribunal Superior de Cuentas para investigar esto? Solo organizaciones no gubernamentales. Vámonos al tema de cuántos diputados hay. ¿Cuántos diputados han administrado fondos públicos? Se menciona que desde la fecha 2006 al 2018, 750 diputados. Entonces se decía ayer, no, pero ya resolvimos el problema porque trasladamos 45 millones al presupuesto del Tribunal Superior de Cuentas y esos 45 millones pues van a resolver para la contratación del personal técnico, para obtener la logística necesaria. Es que aquí no solo se necesita gente, se necesita gente muy capacitada para poder realizar este tipo de investigaciones. Hoy por hoy, y con conocimiento de causa, le puedo decir que el Tribunal Superior de Cuentas solamente tiene auditores. Para este tipo de investigaciones en redes de corrupción, usted necesita investigadores criminales, usted necesita analistas financieros, no solo auditores de campo, de personas que vayan a ver y que los engañen enseñándoles un recibo, personas de campo que vayan a ver una escuela, un kinder, una casa y les digan esto valió tanto, perfecto. Necesita evaluadores, necesitan los instrumentos necesarios. Yo debo decirle que solo el Consejo Nacional Anticorrupción entre 2015 y 2016 remitimos 8 denuncias en temas competentes al Tribunal Superior de Cuentas. 2015. Yo hoy por hoy no tengo ninguna respuesta de esos casos que nosotros hemos remitido. Entonces me hace pensar qué capacidad técnica y logística va a tener el Tribunal Superior de Cuentas. El Consejo Nacional Anticorrupción aparece en la ley del Tribunal Superior de Cuentas como un órgano de colaboración ciudadana, pero no se trabaja con el CNA porque tienen miedo de que el CNA traslade demasiada información y después no sepan qué hacer con esa información. Entonces me hago la pregunta, ¿será que en 3 años se va a poder tener la capacidad? Mire, y no hay que ser tonto para entender esto y la ciudadanía debe de comprenderlo de la mejor manera. Ponen del 2006 al 2018, perfecto. Hay tipos penales que hoy por hoy ya entraron a la prescripción de la acción penal. Porque la acción penal no es del periodo de 2006, la acción penal es de cuando se cometieron los hechos delictivos. Algunos se cometieron en el 2005, 2004, 2006, todo eso. Entonces, hoy ya debemos de comprender por qué el año pasado se metió una revisión, una consideración al proyecto del Código Penal en donde se disminuían las penas al proyecto original. Al proyecto original, porque siempre querían jugar con el tema de la prescripción. ¿Cuánto ha transcurrido del 2006 al 2018? 12 años. Entonces ya están en etapa de prescripción, súmele. 2018, o sea que si el Tribunal Superior de Cuentas elabora el reglamento en un mes, como dicen, que yo no creo que lo haga así por el tema de que necesitan ellos poder organizarse, va a comenzar el periodo de los 3 años hasta que el tribunal haga el reglamento. Entonces sumemos 2018, 19, 20 y 21. El 2021 va a trasladar las investigaciones
al Ministerio Público. Si no es que hay oposiciones, porque los abogados son muy expertos para presentar oposiciones en materia administrativa. El mejor negocio en materia administrativa es oponerse. Y como con la administración pública se litiga solo, entonces eso permite que se vaya solo el juicio y ya. 2021. Se lo traslada al Ministerio Público para que investigue. El Ministerio Público va a llevar un periodo de 2 o 3 años investigando también lo mismo que ya investigó el otro, pero como tiene que confirmarlo ellos, vamos a entrar al 2024. 2024 se va a trasladar, porque es materia de corrupción, para análisis, de acuerdo al reglamento que está aprobado en el Ministerio Público, si el fiscal general permite que esa causa se judicialice, y venimos con los temas políticos de que mira, vamos a una elección, venimos de una elección, viene otro fiscal y todo eso. Entonces 2024, en esa jugadera va a estar al 2025. 2025 se va a empezar a judicializar la causa. Mientras tanto ya prescribieron muchos delitos, ya entró a la prescripción de la acción penal, porque ya el Código Penal lo considera, y porque también no sabemos qué es lo que viene en el nuevo Código Penal. Yo hoy por hoy no le puedo decir qué viene. Y tengo un temor, porque así como aprobaron esto, a saber qué se aprobó en el Código Penal. Y no sabemos el tema de la prescripción si es menor más bien al tiempo de lo que establece el Código actualmente. Entonces hay que considerar esa parte. Entonces, pueblo hondureño, en el 2025 vamos a empezar a tener justicia en temas de corrupción. En el 2025 van a haber ocurrido muchas cosas. Y mire usted, es una norma tan limitativa. Cuando usted crea una ley, y en técnica legislativa se tiene que saber eso, usted no crea una norma en un sentido específico para proteger a 750 personas. En un sentido general tiene que ser. Y usted no puede determinar rangos de tiempo. Entonces entendería yo que después del 2018 no hay investigaciones. Porque aquí dice 2006, 2010, 2010, 2014, 2014, 2018. Ya no vamos a investigar el 2018. Posiblemente el Tribunal Superior de Cuentas ni exista para esa época y van a generar otro procedimiento especial, y eso va a generar algún grado de impunidad o mucho grado de impunidad. Yo hoy puedo comprender de que aquí se están quitando las máscaras quienes realmente no están en el combate a la corrupción. Algunos dicen que la corrupción es un tema, una prioridad, pero hoy puedo confirmar que es un discurso. Es un discurso que se utilizan estos mecanismos, la aprobación de este tipo de normas, para poner zancadillas cuando las cosas van avanzando. ¿Por qué no lo hicieron antes? Lo que pasa es que no se habían visto los resultados en la Maxi antes. Entonces no tenían mecanismos para comenzar a poner las zancadillas y los obstáculos. Cuando miran que la Maxi saca su primer trabajo junto con la UFESIC de judicializar 5 causas, me llama la atención ayer cuando uno de sus invitados decía, y es que nosotros estábamos en receso y escuchamos, dice, y empezamos a hablar con todos los diputados que cómo va a ser eso, que tenemos que ver cómo resolver el problema. Es preocupante que desde un poder del Estado no respetemos lo que dice el artículo 222 de la Constitución cuando refiere al Tribunal Superior de Cuentas, la independencia de las instituciones constitucionalmente creadas. Entonces eso confirma que son instituciones eminentemente políticas, instituciones políticas que cumplen los intereses de los diputados que los eligen. Ya nosotros sabemos cuál es el color de cada uno de los diputados, y uno lo distinguimos con el Partido Nacional, otro con el Partido Liberal y otro con el de los magistrados del Tribunal Superior de los magistrados. Entonces eso genera un grado de desconfianza. Yo entiendo, el CNA lo vive en carne propia. Si 8 casos que hemos remitido no los han podido analizar y resolver, ¿qué va a pasar con todos esos casos de una red de corrupción? Es materialmente imposible. Hay otros puntos importantes en esto que los vamos a desarrollar inmediatamente después de la pausa comercial. Y también vamos a tener el último comunicado emitido por el Congreso, las valoraciones que hace el Congreso de esa reforma, y contrastar ese comunicado con lo que nos está diciendo el jefe de la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos del Consejo Nacional Anticorrupción. Resumamos toda esta primera parte. Lo que me está diciendo usted es que esa reforma se hizo con el objetivo de proteger a diputados. Y a otros. Y a otros, que no son diputados. Exactamente. Esa es la idea principal, por eso es que dejaron
colitas de fondos de gobernabilidad, servidores públicos, palabras que en su contenido son mucho más amplias de lo que realmente aparece en el decreto de reforma. Es decir, blindar a los funcionarios de la administración pública que manejan este tipo de dineros. Totalmente, totalmente. Esa es la idea primordial. Blindar y limitar a los órganos persecutores del delito. Que ese es un punto que vamos a desarrollar, el tema de la limitación del ejercicio de la acción penal. Todo esto después de la pausa comercial, aquí en Frente a Frente. Ya regresamos a Frente, gracias a la nueva tecnología en lentes Clarité Blue y Clarité Plus. Atención a la pregunta que formula esta mañana el opinómetro de Televicentro. ¿Está usted de acuerdo con la solicitud del gobierno a la ONU orientada a que le brinde apoyo técnico para facilitar el diálogo? Las dos opciones para opinar, así B, no. Opinómetro de Televicentro. Opina enviando un mensaje al 5550 ahora mismo. En varios puntos de la capital de la República y también en San Pedro Sula hay tránsito lento y les vamos a indicar justamente en dónde a través de la plataforma satelital Waze, y ahí encontramos algunos puntos de interés, focos de tránsito lento en los alrededores de el Mall Las Cascadas. Hay una colita de vehículos en rojo que es sinónimo de tráfico pesado y para no variar a 6 kilómetros por hora se están moviendo los vehículos en el Boulevard Económica Europea. Tenemos otro punto. Fuerte tráfico vehicular, tránsito vehicular en el anillo periférico. Estamos aquí moviendo la plataforma porque esta colita es fuerte y tiene que ver, justamente, con un accidente vial que se ha suscitado en las cercanías, acá del Centro de Noticias Televicentro y a la altura de la Universidad Autónoma de Honduras, pero por el anillo periférico, cerca del Nacional Ingenieros Coliseum. 7 kilómetros por hora es la velocidad máxima. Aquí repito, en las cercanías de la universidad tiene que ver con un accidente vial. Otro punto también que está totalmente saturado de vehículos es el Boulevard Fuerzas Armadas a la altura de la Universidad Pedagógica Nacional y el Boulevard San Juan Bosco en las cercanías del Estadio Olímpico, de la Vía Olímpica. Todo este boulevard también está experimentando tránsito lento. Y también en San Pedro Sula tenemos algunos focos de tránsito lento sobre la avenida Circunvalación y observamos también el segundo anillo periférico de San Pedro Sula, así también a través de la CA4, ingresando por el puente Chamelecón. Ahí está el tránsito lento en la CA5. Así que están informados y más adelante les traemos otros puntos de interés para usted que se apresta a salir de su casa a realizar labores en esta jornada. Así que atento, nos vamos a una pausa, un alto en la información, pero pronto regresamos para continuar con el tema interesante de esta mañana en Frente a Frente. Pendiente. Opinómetro de Televicentro. ¿Está usted de acuerdo con la solicitud del gobierno a la Organización de las Naciones Unidas orientada a que le brinde apoyo técnico para facilitar el diálogo? Opciones acostumbradas, así B, no. Opine enviando un mensaje al 5550. Los resultados de esta pregunta van a las 9 de la noche por TN5 Estelar. Vámonos con redes sociales, tenemos un par de tweets para no quitar mucho tiempo y seguir con el programa de hoy. Óscar Joel Espinal: Jehová está cegando a los impíos para que no vean sus errores y llevarlos muy pronto al despeñadero. Felicitaciones a las embajadas de Estados Unidos, Canadá y al Consejo Nacional Anticorrupción y a la sociedad civil por apoyarnos y eliminar la corrupción. Gracias a la Maxi, dice también. Y Sergio López Orellana: una estrategia sería darle seguimiento a cada caso presentado y difundirlo por los medios de comunicación con nombre del operador de justicia para que la presión social lo obligue a actuar a este. No quitar el dedo de la llaga. Esos son los primeros mensajes de la gente, Renato. Muy bien, Cristian. Vamos a seguir en orden.
En este momento recibo del jefe de la bancada del Partido Nacional, Mario Pérez, lo siguiente, me dice: siempre hubo un debate si los diputados eran o no servidores públicos. La Constitución se interpretó en ese sentido y quitó esa condición de servidores públicos. Por eso lo de A o B, indistintamente si lo son o no. Y me manda aquí el decreto que dice, artículo 1, interpretar el artículo 189 de la Constitución de la República en el sentido de declarar que los diputados al Congreso Nacional, ni individualmente, ni formando parte del Poder Legislativo en sesiones o de la Comisión Permanente, son funcionarios públicos, por cuanto individual y colectivamente son únicamente titulares de la función legislativa y por tanto carecen de anexa jurisdicción, entendida esta como el poder o autoridad que tienen los funcionarios y empleados públicos, individual o colectivamente, para gobernar y poner en ejercicio la aplicación de las leyes en el orden jurisdiccional y administrativo. Es la versión que me envía aquí el jefe de la bancada nacionalista. Ese último es el artículo 47, me dice, que define qué son los partidos políticos. Y el 47 dice, los partidos políticos legalmente inscritos son instituciones de derecho público, cuya existencia y libre funcionamiento garantiza esta Constitución y la ley para lograr la efectiva participación política de los ciudadanos. Bueno, no vamos a quedarnos las 2 horas en el debate pero sí es un insumo, por si lo quiere comentar, abogado Odir. Claro. Bueno, creo que lo que usted lee por parte del honorable diputado, también se le olvidó la parte de que nosotros somos suscriptores de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en donde en su artículo 2 establece que para los efectos de la presente convención se entiende funcionario, servidor público, toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un Estado parte, ya sea designado o elegido, permanente o temporal, remunerado u honorario, sea cual sea la antigüedad de esa persona. Toda persona que desempeñe una función pública, incluso para un organismo público o una empresa pública, o que preste un servicio público según lo define el derecho interno del Estado parte y se aplique en esa esfera pertinente del ordenamiento jurídico. Toda otra persona definida como funcionario en el derecho interno por parte del Estado, también aquellas personas que ostenten cargos honoríficos, y toda esa colita, no hay que olvidarnos de que somos suscriptores de la Convención de las Naciones Unidas. Así también agrega la ley del Tribunal Superior de Cuentas, artículo 2 dice que toda función pública es toda actividad temporal o permanente, remunerada o honorífica, realizada por una persona natural o un Estado al servicio del Estado o sus entidades. Y así también, o sea, creo que este tema de definiciones hay que entender no solo en un contexto de la Constitución, sino que no nos olvidemos que somos suscriptores de una serie de convenciones, porque ese es el problema, que el país cada vez que necesita dinero suscribe todas las convenciones, las adopta y se le olvida a los legisladores que también tenemos otras normativas que nos obligan y que de acuerdo a la jerarquía por Hans Kelsen sobre la normativa jurídica, también los tratados internacionales tienen una condición superior a la ley ordinaria. Entonces, mire, este es el último comunicado del Congreso Nacional. Lo colocamos en pantalla. Dice, aclarando lo que manifestaba ayer Juan Jiménez. El primero, la reforma en cuestión no tiene ningún efecto sobre los casos investigados y en proceso judicial relacionados con el saqueo de fondos del Instituto Hondureño de Seguridad Social, ya que la medida va encaminada únicamente a la investigación de los recursos que para financiar proyectos sociales se dirige a los diputados de los últimos 4 gobiernos y la manera como esos fondos fueron invertidos. Nada tiene que ver esa reforma a recursos del Estado que no hayan sido desembolsados para proyectos sociales. Es decir, es falso que tiene efecto sobre cualquier investigación relacionada con el seguro social.
Yo puedo decir que es totalmente falso las aseveraciones que se están expresando, que solamente es un contenido que se establece pero que no se analiza al momento de escribirlo, porque los fondos que son investigados según el segundo párrafo de esta reforma son los fondos social de planificación departamental, el Fondo de Desarrollo Departamental, los subsidios, los fondos que son destinados a la ejecución de proyectos comunitarios o ayudas sociales, los gastos de inversión social y los relacionados al fortalecimiento de gobernabilidad y democracia que se ejecutan a través de diferentes instituciones. Entonces miremos nosotros este contexto. Digo que es falso y no porque quiero decirlo, sino porque tengo los argumentos suficientes y lo estoy contrastando con esto que dice. Y entonces, ¿cuál es el Fondo Social de Planificación? ¿Cuánto maneja el Congreso y cuánto maneja el Poder Ejecutivo? ¿Cuánto maneja el Poder Ejecutivo en Fondo de Desarrollo Departamental? ¿Cuánto maneja el Congreso? ¿Cuáles son las instituciones dedicadas a programas sociales? El PAN y el PRAF y todas esas dedicadas específicamente manejan también tipos de fondos para los gastos de inversión social y fortalecimiento. ¿Cuánto eroga el PAN y el PRAF en fondos públicos a instituciones no gubernamentales? Y se lo digo porque como experiencia del CNA nosotros ya hemos remitido investigaciones donde hay proyectos que ni se hacen. Entonces no es cierto. Entonces no es cierto lo que se está diciendo. ¿Por qué? En temas de seguro social, algún vivo. Y los mismos diputados ya dieron el insumo necesario para que los abogados listos para proteger los corruptos interpreten el fortalecimiento de la gobernabilidad y democracia. Lo que pasa es que esto no se explica. No lo entiende la gente sencilla, pero los abogados sí lo entendemos y sabemos cuál es el espíritu del legislador en esto, haciendo una interpretación no solamente literal, sino que una interpretación teleológica, o sea, lo que quiso decir el legislador al momento de la creación de esta norma. O sea que usted no descarta que cualquiera de estos casos que han sido emblemáticos en los últimos tiempos y algunos ya con sentencias condenatorias sean beneficiados en función de esa reforma que se hizo el 18 de enero en el Congreso. Totalmente. Si un abogado sabe argumentar, sabe explicar doctrinaria, jurídicamente, el contenido de lo que es un fondo de inversión social para el fortalecimiento y la gobernabilidad de instituciones, la Corte Suprema de Justicia va a tener que revocar la decisión adoptada en un tribunal de sentencia en donde se condenó en temas del seguro social. No le estoy diciendo que todos. Claro. No todos, pero algunos pueden ser interpretados en este sentido. Entonces, esto podría generar de que el retroceso a la justicia en nuestro país sea inminentemente grande. Por eso comparto las palabras de la representante, la encargada de negocios de los Estados Unidos, en donde dice, es un retroceso, es monumental. Es más que monumental esto, están jugando con la justicia en Honduras a conveniencia de unos pocos. Por ejemplo, el caso de los migrantes que ha generado debate. Y entiendo que en ese caso ya hay sentencias condenatorias. Sí. ¿Cómo el condenado por corrupción en ese caso, y es reiterativa mi pregunta, puede ser beneficiado por esta reforma que se hizo el 18 de enero? Podría ser. De hecho, no solamente el condenado como el exdirector del Seguro Social, sino que también las personas que vendieron los pasajes. Porque aquí habla de instituciones privadas, dice, instituciones de derecho público privadas, o sea, no partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, instituciones privadas. Ahí hay pasajes que fueron vendidos a Miami por $32,000, cuando el costo real de un pasaje de los Estados Unidos es de $400. Y en esa ocasión fueron como 10 pasajes los que compraron, fueron una gran cantidad de dinero. Se le presentó la acusación al exdirector en ese sentido, pero esto puede dar lugar a interpretaciones. Abogados muy listos, tal como se argumentó en las últimas resoluciones, en el caso de los diputados, van a generar un grado de interpretación y esto es lo que está permitiendo el legislador. El legislador está generando las salidas seguramente en concierto con los abogados. Mire, yo debo decir algo, la persona que elaboró este proyecto, este decreto, es admirable en su inteligencia. Qué bueno que esa inteligencia la utilizáramos para cosas buenas. Es admirable porque quiso poner colitas y lo vio como algo de mero trámite en una norma secundaria.
pero el pueblo hondureño ya no es tonto. No habemos tontos en la sociedad, porque entendemos cuáles son los mensajes que quieren llevar, que es el tema de la impunidad. Miren lo que nos está diciendo el jefe de la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos del CNA. Que ese decreto o esa reforma a la Ley Orgánica de Presupuesto no solo es para blindar a los diputados, sino a toda la estructura de la administración pública que maneja dineros públicos. Cuando yo estoy diciendo esto, él está asintiendo. Así que yo sugiero que me capten todo. Él asintió y dijo sí, así como usted me está preguntando, así es, que con esto se blinda la gente de la administración pública. Es falso, dice el Congreso. Volvamos a lo del Congreso. Es falso que esta reforma tiene efecto, es el punto 2. Es falso que esta reforma tiene efecto sobre las investigaciones del Ministerio Público en relación a la ex primera dama Rosa Elena Bonilla por la misma razón antes expuesta. Abogado Odir Fernández. Es de nuestro conocimiento que la UFESIC Maxi ha avanzado considerablemente en una investigación sobre el traslado de fondos del PANI a este despacho. Son 150 millones de lempiras que fueron trasladados para temas de inversión social, para temas de labor social, ayudas sociales, con diferentes programas. ¿De dónde venían estos fondos? Estos fondos venían de gobiernos cooperantes. El PANI trasladó esos fondos para que fuesen trabajados por parte de este despacho. Yo le digo en ese punto 2 del Congreso Nacional, es falso lo que ellos dicen, porque lo primero que va a ocurrir si uno judicializa esa causa, si el Ministerio Público llegase a judicializar, que de hecho hay un requerimiento fiscal ya preparado y lo confirmó el doctor Jiménez ayer, la excepción que se va a interponer es la falta de competencia en ese momento porque falte el análisis por parte del Tribunal Superior de Cuentas en la liquidación de esos fondos. Entonces va a decir el juzgado competente, previo a poder admitir todas estas diligencias, necesitamos, Ministerio Público, que usted traiga el informe elaborado por el Tribunal Superior de Cuentas. Renato, por experiencia yo le puedo decir, el Consejo Nacional Anticorrupción en el año 2016 presentó una primera denuncia en un programa de Uniformando Calzando Niños. Eso fue una denuncia sobre fondos utilizados en PANI. El Tribunal Superior de Cuentas en el 2014 emitió un informe en donde decía que la administración de unos fondos públicos en temas de Uniformando y Calzando Niños, pero en dinero del PRAF, estaba correcto. Que estaba más que correcto. Lo publicaron con bombos y platillos. Fue en un mes de noviembre, diciembre del año 2014. Agarramos nosotros ese informe, lo empezamos a deshacer porque no servía, no decía absolutamente nada, absolvía. Las recomendaciones que hacía era el carnet, de que se llegaba tarde, que caja chica, pero no de la administración de los fondos. Ese informe, ¿por qué no investigamos entonces nosotros PRAF? Porque ya había un informe que iba a desacreditar lo que nosotros decíamos, pero que había un informe que no estaba correcto. No puedo demeritar de que el Tribunal Superior de Cuentas es una institución constitucionalmente creada con rango constitucional y lo que ellos dicen debe de ser considerado como cierto. Pero no son ciertas las cosas. Entonces, sí es cierto que esto va a beneficiar no solo a una primera dama, sino que a un montón de servidores públicos que justifiquen que utilizan fondos para ayudas sociales o proyectos comunitarios. Si Uniformando y Calzando Niños no es un proyecto social, díganme entonces qué es para poder entender. Entonces, sí va a beneficiar. De hecho, esto para las diligencias. Ayer estuve haciendo seguimientos de todos nuestros casos y fiscales del Ministerio Público me decían, abogado, tenemos que trasladar todo esto al Tribunal Superior de Cuentas, ya. Estamos preocupados. Tenemos que llevarlo para allá, ¿por qué?
porque tienen que ellos pronunciarse primero. Entonces, no es cierto ese segundo punto, porque sí para la investigación que se está siguiendo, porque eso proviene de ayudas sociales de gobiernos extranjeros que han colaborado. El jefe de la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos del CNA, Odir Fernández, aquí a mi izquierda, dice que es falso lo que en el punto 2 dice el Congreso, que es falso que esta reforma tiene efectos sobre las investigaciones del Ministerio Público en relación a la ex primera dama Roselene Bonilla por la misma razón antes expuesta. Dice el Congreso, punto 3, es falso que se haya modificado alguna disposición de liquidación de fondos públicos. Punto 3, ahí lo pueden leer. La verdad que aquí ya la ley del Tribunal Superior de Cuentas contempla cuáles son los mecanismos para los procesos de liquidación. De hecho, ante la incapacidad del Tribunal Superior de Cuentas dice que cada organización, cada institución va a tener un auditor interno sobre los fondos. No hay un proceso en específico, eso es muy cierto. No hay un mecanismo que se haya cambiado porque ya está establecido en la ley del Tribunal Superior de Cuentas. De hecho, remite a la ley, cuando ellos dicen el 123 de la ley orgánica, desde la ley orgánica del presupuesto, ya dice, eso es cierto, no hay una modificación. 4, y este punto usted me pidió tiempo para analizarlo. Punto 4 del Congreso. Es falso que se está restringiendo la acción investigadora del Ministerio Público porque no se ha reformado ningún artículo de su ley orgánica, ni el Código Penal, ni el Código Procesal Penal, ni a la Constitución de la República. Sus facultades de investigación están incólumes. Repito el punto 4 del Congreso. Es falso que se está restringiendo la acción investigadora del Ministerio Público porque no se ha reformado ningún artículo de su ley orgánica, ni el Código Penal, ni el Código Procesal Penal, ni a la Constitución de la República. Sus facultades de investigación están incólumes. Efectivamente que de manera expresa no se ha modificado ninguno de estos artículos. De manera expresa. No es que agarraron estas leyes y modificaron esos artículos, pero de manera tácita se sobreentiende que se modifica algunas facultades. Mire usted, cuando dice, una vez finalizada la auditoría e investigación especial de conformidad a la ley y reglamento del Tribunal Superior de Cuentas, y éste encuentre hallazgos, determinará la responsabilidad civil, penal o administrativa que en derecho corresponda. Será el tribunal quien va a determinar el tipo de responsabilidad que se va a generar. Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas. Y sigo para darle explicación. Si no, va a dar una constancia, si no hay hallazgos, va a dar una constancia. Y hasta no haber agotado la vía administrativa y que ésta tenga carácter de firme ejecutoriada, no procederá ninguna acción judicial. No procederá ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad, esta sea civil, administrativa o penal. Es falso eso que se menciona en ese comunicado, porque aquí ya el Ministerio Público no puede actuar. Y mire usted, si bien es cierto, no se modificó la ley, pero tácitamente, ¿qué entiendo yo? Miren el considerando, cuando se crea la ley del Ministerio Público, dice, con el objeto de impartir justicia, con independencia, imparcialidad y legalidad de modo práctico y eficaz, es procedente la ley del Ministerio Público. Organismo que así asumirá la obligación ineludible de la investigación de los delitos en el ejercicio de la acción penal, la vigilancia en el cumplimiento exacto de las condenas, la investigación de los delitos en el ejercicio de la acción penal. Es el Ministerio Público el ente encargado. Esto es en el considerando, cuando se emocionan los diputados y empiezan a decir el porqué. Pero el artículo 1, numeral 5 dice, son facultades y objetivos del Ministerio Público investigar, verificar y determinar el uso de los recursos y en materia penal. El artículo 3 dice, el Ministerio Público en el ejercicio de las atribuciones legales y reglamentarias gozará de la completa independencia funcional, administrativa, técnica y financiera. En consecuencia, no podrá ser obstaculizado, impedido ni limitado en forma alguna por ninguna autoridad.
Si aquí dice que el Ministerio Público no puede ejercer la acción penal mientras no haya un resultado del tribunal, sí se está modificando de manera tácita los artículos del Código Procesal Penal y la ley del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público está atado de manos y pies. Ellos no pueden presentar un requerimiento porque para presentar el requerimiento necesitan el informe del Tribunal Superior de Cuentas. ¿Sabe cómo convirtieron todo esto? Como lo que actualmente es el caso de enriquecimiento ilícito. La acción de enriquecimiento ilícito nace en el Tribunal Superior de Cuentas. Ahí es donde nace. De oficio, el Ministerio Público no puede presentar un requerimiento fiscal por enriquecimiento ilícito. No lo puede hacer, porque tiene que esperar el informe por parte del Tribunal Superior de Cuentas para poder ejercer la acción penal. Entonces, lo reitero, es falso porque aquí dice, no podrá ejercerse ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad. Entonces el Ministerio Público, hoy por hoy, ¿qué es lo que tiene que hacer si no se resuelve esto de esta reforma? Es decir, bueno, estamos investigando ONGs, estamos investigando temas de diputados, estamos investigando una ex primera dama, mandémosle todo al Tribunal Superior de Cuentas para que ellos empiecen una investigación. Están dilatando más los tiempos. Aquí es jugar con esos 3 años más los tiempos recursivos que se van a presentar y llegar a la prescripción de la acción penal. O llegar a que la gente se olvide en Honduras, porque tenemos el problema que somos muy mente corta, nos olvidamos rápido de los casos. Entonces, efectivamente va a limitar la acción penal. Y ya lo comenzamos a ver. Y no lo hemos seguido observando porque no hay más casos que estén en proceso ahorita, pero se va a dar, seguramente que eso viene y se da. No estoy haciendo conjeturas de hipótesis falsas, estoy haciendo conjeturas pensando como los abogados que están del otro lado, el abogado de los corruptos. Esa es la salida jurídica que ellos tienen que seguir para poder resolver este tipo de conflictos en acusaciones en estos temas. Ahora entonces, antes la Constitución dice y la ley del Tribunal Superior de Cuentas que solamente puede conocer del tema de enriquecimiento ilícito, pero ahora el tema de malversaciones lo conoce. Con esto no es expresa, pero tácitamente tiene que conocerlo. ¿Cuál es el tipo penal que se imputó con el tema de los diputados? Es un tipo penal diferente al enriquecimiento, que ahora lo va a conocer el tribunal. Entonces le está dando más facultades al tribunal sobre las que el Ministerio Público tiene específicamente en materia de investigación. Mire, si el Ministerio Público ya tiene el personal capacitado, la logística necesaria, le dieron una ATIC, está trabajando con la DPI, después va a pedir, en el reglamento capaz se le ocurre al tribunal pedir una agencia técnica de investigación, porque no tienen las competencias suficientes para poder trabajar. Entonces eso va a dilatar más, que eso genera conflictos en los procesos investigativos. Ahí entonces, ¿por qué la señora Fulton dijo que esto es un retroceso monumental? Y ya usted lo citaba hace algunos momentos, que es un retroceso monumental. Y todas estas embajadas con las que Honduras tiene relación, ya se pronunció el Reino Unido ayer también. Creo que el Reino Unido también nos da pistito para el mantenimiento de la Maxi. Y para otras cosas, ya se pronunció el Reino Unido, Canadá, Estados Unidos. Miren, esta gente está asombrada. Esta gente está asombrada de lo que ha ocurrido. Punto 5 del Congreso. Es falso que esta reforma pone al Tribunal Superior de Cuentas sobre el Ministerio Público en la investigación de casos de corrupción de funcionarios públicos, ya que en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, que no fue reformado por el Congreso Nacional, establece que esa institución ya tiene preeminencia sobre cualquier otra institución en el caso de investigación del manejo de fondos públicos. Lo leo de nuevo, punto 5. Es falso que esta reforma pone al Tribunal Superior de Cuentas sobre el Ministerio Público en la investigación de casos de corrupción de funcionarios públicos, ya que en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, que no fue reformado por el Congreso Nacional, establece que esa institución ya tiene preeminencia sobre cualquier otra institución en el caso de investigación de manejo de fondos públicos.
Bueno, yo tengo aquí lo que dice el artículo 3. ¿De dónde? De la misma Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas. Para que el pueblo hondureño entienda y contrastemos lo que dice el comunicado, el artículo 3 dice atribuciones. El tribunal, como ente rector del sistema de control, tiene como función constitucional la fiscalización a posteriori de los fondos. A posteriori, o sea, después, 5 años es la verificación. Fondos, recursos, bienes administrados por los poderes del Estado, instituciones descentralizadas, desconcentradas, incluyendo los bancos estatales o mixtos, la Comisión Nacional de Banca y Seguros, las municipalidades y cualquier otro órgano especial o ente público o privado que reciba o administre recursos públicos de fuentes internas o externas. En el cumplimiento de su función deberá realizar un control financiero de gestión de resultados. Le corresponde el establecimiento de un sistema de transparencia. Control, dice acá, no investigación. Entendamos muy bien las palabras, la función constitucional de fiscalizar. La fiscalización a la que refiere y el espíritu del legislador cuando se creó esta ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas era la fiscalización en procesos auditables, auditorías, pero no en procesos de investigación de delitos, específicamente en temas de corrupción. La ley del Ministerio Público dice cuál es la función del Ministerio Público: investigar delitos. La función del Tribunal Superior de Cuentas es fiscalizar a posteriori fondos. Y el único delito que se le dejó acá como una artimaña fue el enriquecimiento ilícito. De ahí no tiene más facultades. Entonces, hoy por hoy, nos encontramos en conflicto entre dos instituciones con rango constitucional. El 232 de la Constitución le da las facultades al Ministerio Público y el 222 al Tribunal Superior de Cuentas. Pero sí la pone en situación de supremacía en temas de investigación, porque le dice: Ministerio Público, no investigue. Espérese que aquel investigue y determine la responsabilidad civil, penal y administrativa en caso de que lo haya. Entonces no es cierto, porque la supremacía es fiscalizadora, auditora, no en temas del ejercicio de la acción penal que le corresponde únicamente al Ministerio Público. Y el sistema acusatorio de nosotros ya determina que el monopolio de la acción penal, según el Código Procesal, es para el Ministerio Público. Nadie más puede ejercer. Y a veces nosotros hemos recibido críticas cuando dicen: es que el CNA no mete preso a nadie. Es que no podemos meter preso a nadie. Somos organización de sociedad civil que presenta denuncias al Ministerio Público, pero que no tiene la facultad para meter preso, acusar de manera directa. Entonces, ¿es falso lo que el Congreso dice que es falso? Totalmente. Lo que pasa es que aquí se está interpretando, se quiere hacer creer de que no se tocaron estas normas en una discusión especial, pero tácitamente sí se está reformando el comportamiento de esta institución. También dice el Congreso que es falso que la reforma permitirá al Tribunal Superior de Cuentas presentar informes de la liquidación de fondos hasta dentro de 3 años. El Tribunal Superior de Cuentas tiene 10 días para presentar un reglamento para esta investigación especial, porque no es una investigación ordinaria y debería dar sus primeros resultados cuanto antes para entregar sus resultados al Ministerio Público en caso que se amerite. Fíjense que acá, ¿a dónde dice que son 10 días en esta reforma? ¿A dónde dice que son en 10 días que se va a crear ese reglamento? Aquí no lo dice. Eso fue que ayer se asumió y se entendió que en 10 días lo hacían. Pero la creación de un reglamento me hace entender a mí de que hoy por hoy el Tribunal Superior de Cuentas no está preparado para esto, que ni reglamento tiene. Entonces van a empezar a reglamentar, a estructurarse para empezar a hacer investigaciones. No tiene logística. Nosotros tenemos un caso que denunciamos por el tema de enriquecimiento ilícito a una persona del Seguro Social, lo remitimos al tribunal. Después de 4 años siguen trabajando, el Ministerio Público ya presentó acciones por lavado de activos y allá todavía no sale por enriquecimiento, porque no hay logística. Y mire la conclusión del comunicado del Congreso. Lo último, reiteramos que la medida tomada por el Congreso Nacional no tiene precedentes en la lucha contra la corrupción y en favor de la transparencia y la rendición de cuentas.
porque pone a más de 750 personas que han sido diputados y más de 100 fundaciones y organizaciones no gubernamentales que han recibido fondos del Estado para proyectos sociales en los últimos 4 gobiernos en posición de investigados. Consideramos que las declaraciones vertidas por el vocero de la Maxi, lejos de promover la lucha contra la corrupción en Honduras de manera general y no selectiva, más bien contaminan con desinformación el ambiente, fomentando con ello el debilitamiento de las instituciones y restringiendo el cumplimiento de las leyes, además de violentar la independencia que le confiere la Constitución a los poderes del Estado. Este comunicado fue hecho para aclarar lo que dijo ayer en Frente a Frente Juan Jiménez Mayor, pero resulta que hoy el CNA, el Consejo Nacional Anticorrupción, miren que el CNA no solo es Odir Fernández, no solo es Gabriela Castellanos. Ya les digo cuál es la estructura del CNA. Ayúdeme, por favor. La Asociación de Medios de Comunicación. Asociación de Medios de Comunicación. Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Consejo Hondureño de la Empresa Privada. O sea que aquí les está hablando hoy que el hombre está hablando a nombre del sector privado, de la Asociación de Medios de Comunicación, el Arzobispado de Tegucigalpa, el Arzobispado de Tegucigalpa, la Confraternidad Evangélica, Confraternidad Evangélica de Honduras, Consejo de Rectores, Consejo de Rectores, rectores de las universidades, está el FOPRIDE, CTH, la Confederación de Trabajadores de Honduras, la COCOSH, el Consejo de Organizaciones Campesinas de Honduras, está el FECOPRU, la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Honduras. Bueno. Son 2 en total las organizaciones. Nos faltan 2. No solo es Odir Fernández ni Gabriela Castellanos. Todas esas instituciones están ahí, en el Consejo Nacional Anticorrupción. Vamos a la pausa, luego él se refiere a eso último que dice el Congreso, que nunca en la historia de Honduras se había hecho una reforma para combatir la corrupción como esta del jueves 18 de enero. Ya regresamos a Frente, gracias a Tigo Me Llega. Más del programa, más de redes sociales, más de sus opiniones y las vamos a leer ahora antes de continuar con la exposición que hace Odir Fernández del Consejo Nacional Anticorrupción. En Facebook dice María Pike, el asunto no es cuánto sabe el CNA, el verdadero problema es que las autoridades que deben ejercer la acción penal los archivan o engavetan y sigue la fiesta de la impunidad. Reina Hernández, me pregunto cuál es el miedo de los diputados que los investigue un órgano que no esté ligado a la política, ejemplo, el Tribunal Superior de Cuentas. Lógico, tienen sus aleros, no que no sea el Tribunal Superior de Cuentas. Gracias, qué bueno que se investiguen, ya era tiempo, bendiciones. Carlos Viera, ¿de qué nos sirve cuánto sabe el CNA de la corrupción si no se pueden judicializar los casos? Si los que crean las leyes son los más corruptos y haciendo las cosas a escondidas y haciéndolo después de las elecciones para no darse color de las picardías y blindarse. Dice Mac García, buenos días, no hay duda que en el Congreso Nacional es un laboratorio de la corrupción y con muy buenos científicos en impunidad. ¿Qué diputados votaron a favor de esta ley? Pregunta. Hay videos sobre esto y que los tiene Renato, se los vamos a presentar en unos segundos. Noemí Rodríguez, qué indignación ver cómo juegan con la dignidad de nosotros los hondureños que amamos a Honduras y puede una memoria de la población cambiar y poner leyes a su antojo, ya basta. Y nos dice Lucy Pike, saber todo se sabe, apliquen la ley, sentencia. Esos son los mensajes raros. Más adelante más mensajes. ¿Qué dice este señor Caballero? Víctor Caballero, esto es una podredumbre. Por todos lados, hasta ustedes, señores periodistas, apestan a corrupción. Que Dios les perdone por traicionar 1 y 1000 veces a la patria que heredarán a sus hijos. Víctor M. Caballero. Sí. Bueno, hay que respetarle el criterio al señor Caballero. Ya viene César Quintanilla con el tráfico vehicular. Y aquí se me ha enviado unos videos
que ya se los voy a revelar, pero les prometí que don Odir se refiera a esto último que dice el Congreso Nacional de la República, que la medida tomada por el Congreso no tiene precedentes en la lucha contra la corrupción y en favor de la transparencia y la rendición de cuentas, porque pone a más de 750 personas que han sido diputados y más de 100 fundaciones y organizaciones no gubernamentales que han recibido fondos del Estado para proyectos sociales en los últimos 4 gobiernos en posición de investigados. Yo creo, Renato, que esta afirmación al final del comunicado es una afirmación muy preocupante. Sabemos hoy por hoy que muchos diputados repiten, y hay muchos que tienen 14, 16, un montón de años de estar en el Congreso, y solamente confirman lo que en la sociedad nosotros ya sabemos. ¿El qué? De que el Tribunal Superior de Cuentas no ha dado el ancho que realmente tiene que dar. ¿Por qué razón? Porque en 40 años, mencionan ellos, antes era la Contraloría General de la República y los nombres se han venido cambiando, y dice, es algo sin precedentes, o sea que este mismo tribunal no pudo hacer antes su trabajo y ahora lo vamos a reorientar con 45 millones para que lo haga. Me preocupa a mí de que ellos estén aceptando como un órgano, un poder del Estado, aceptando que la institucionalidad no funciona. Entonces, confirma lo que nosotros decimos hoy por hoy. No conviene entonces que esto siga y se le traslade al Tribunal Superior de Cuentas. Fortalezcan al mismo Ministerio Público. Y también debo de ser muy claro, esto también pasa porque el Ministerio Público no ha judicializado las causas, porque el Ministerio Público no ha hecho su trabajo investigando desde antes. CNA hoy por hoy ha trasladado 59 líneas de investigación solo al Ministerio Público. De esas 59 líneas, solo 12 han sido judicializadas. 8 en temas de seguro social, 3 en temas de Instituto de la Propiedad en San Pedro Sula y 1 en la Alcaldía de Tela, que por cierto lo perdieron. Si ellos hubiesen empezado a hacer su trabajo, la sociedad vería resultados y los apoyaría mucho más. Pero como no hay resultados concretos, contundentes, la gente ya no sabe ni a dónde tiene que estar, la gente ya no cree si el Ministerio Público va a judicializar o no las causas. Mire, el caso que nosotros presentamos en el mes de octubre en contra de una ex primera dama, se decía, si el Ministerio Público quiere presentar requerimiento fiscal mañana, lo hace. Y seguro que lo hace porque nosotros sabemos cuáles son las evidencias que se presentaron para poder judicializar estas causas. Entonces eso más bien confirma todas las teorías que en la sociedad se están proliferando, en donde dice que no hay capacidad institucional por parte del órgano veedor, auditor, y que el Ministerio Público también le hace falta, pero no tenemos otro Ministerio Público, entonces confiemos en él y exijámosle a él que haga su trabajo. Pero el tribunal, ayer le decían a usted, ¿cuántos años tiene de ser periodista? ¿Y cuándo ha visto una acción de estas? ¿En 40 años cuándo lo ha visto? O sea que en 40 años no ha existido nada. ¿Cuánto se han erogado en esas instituciones? ¿Sabe cuánto ha gastado el Estado de Honduras entre el año 2010 y 2017? Más de 17.000 millones de lempiras en instituciones dedicadas al combate a la corrupción. ¿Qué resultados tenemos? De tanto que se ha invertido, retrocedimos, que ahora le damos una facultad al Tribunal Superior de Cuentas que se las quita, que limita al mismo Ministerio Público. La incapacidad, ¿a qué estamos llegando? Desafortunadamente, ellos confirman lo que nosotros ya estamos diciendo. ¿Cuánto hemos gastado? 17.000 millones de lempiras en las instituciones destinadas a combatir la corrupción en los últimos 2010-2017. En 7 años. Suma el presupuesto del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presupuesto del Ministerio Público, el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia, el presupuesto del mismo Consejo Nacional Anticorrupción, que lo recibe a título de donación, que por cierto solo son 18 millones de lempiras. ¿Al año? Al año. Con 18 millones nosotros ya hemos presentado, solo el año antepasado, 32 líneas de investigación. Y con lo poco hacemos mucho. En todas esas, al Tribunal Superior de Cuentas, en esos 5 presupuestos, se ha ido más de 17.000 millones de lempiras. ¿Cuántos resultados tenemos? El Ministerio Público ha recibido más presupuesto en los últimos 3 años. El combate en tema de narcotráfico ha sido muy fructífero.
pero el tema de corrupción no ha sido fructífero en el país. Solo un exdirector del Seguro Social, personas de rango muy bajo y otros que no se caracterizan como altos funcionarios. Creemos que hay otras causas que deben de judicializarse, NE, caso de Patuca, Bajo Aguán, diversas instituciones que tenemos nosotros identificadas y denunciadas y que no ha pasado absolutamente nada. ¿Sabe lo que dijo el Fondo Monetario Internacional hace algunos meses? Que la corrupción es el principal lastre de América Latina para que no haya crecimiento económico. La directora gerente, que la corrupción es la que tiene empobrecida América Latina. Sí lo dijo el FMI. Entonces, miren, no es malo que el CNA, que el Consejo Nacional Anticorrupción denuncie estas cosas. Si la corrupción es el gran obstáculo para que no haya crecimiento económico en estos países, es bueno que hayan instituciones como el CNA, como el Consejo Nacional Anticorrupción en Honduras. No es malo, no hay que tener miedo. Y me imagino que ustedes se comprometen más en esta lucha, no solo por los valores que tienen, por la institución a quien representan, sino que también toman alas cuando miran esa comunidad internacional metida de lleno en esto, y esa comunidad internacional que saca a Honduras recurrentemente de problemas, que ayuda, que colabora, que presta, que condona. Cuando escuchan mensajes como el mensaje del Reino Unido, de Canadá, el mismo Estados Unidos, que dice retroceso monumental, dice la Embajada de Estados Unidos. Y yo ayer decía, abogado, y esta gente no emite una expresión así solo por emotividad. Cuando esta gente emite un criterio así, retroceso monumental, es que están convencidos. Esta gente no es ignorante. Me imagino que se asesoran bien, leen, contrastan, y cuando ya están convencidos de lo que van a decir, lo hacen público. Retroceso monumental esa reforma. Y eso los estimula a ustedes, me imagino. Claro, totalmente. Y ver el pueblo indignado también, que le están viendo la cara. Nos sentimos en la obligación nosotros como institución emblemática en combate a la corrupción de salir y decir las cosas como son. No mentir, no confrontar. Esto lo hacemos en el marco del respeto, pero ante una realidad que no podemos desconocerla, y el pueblo hondureño tiene que estar informado sobre esto. ¿Sí? Ahí está la señora de la embajada y el consulado que emite y quita visas. Mírenla, ¿eh? Ahí está la señora de la embajada que tiene monitoreados a todos los que tienen piso